¿Cuáles son las joyas ocultas de los años 80 que nos dejaron sin palabras? Los años 80 fueron una sinfonía de neón, humo y sueños imposibles. Una era en la que las luces brillaban más que nunca, y sin embargo, muchas historias quedaron en la sombra. Fue la década que convirtió el entretenimiento en industria, la ilusión en fórmula y los sueños en mercancía. Mientras algunos filmes conquistaban el mundo, otros se perdían entre la avalancha de éxitos, ignorados, subestimados o simplemente adelantados a su tiempo. Pero el olvido no siempre significa fracaso. A veces es solo una pausa antes del redescubrimiento. Y hoy vamos a abrir ese cofre que el tiempo quiso enterrar. Estas son 10 joyas ocultas de los años 80, películas que no llenaron salas, pero que llenaron corazones. Obras que no buscaron agradar, sino quedarse grabadas en la memoria de quienes se atrevieron a ver más allá del cartel luminoso. Así que acomódate, apaga el ruido del presente y prepárate para viajar a una época en la que el cine soñaba con libertad, incluso cuando el mundo dejó de escucharlo. Número 10. To Live and Die in L.A., 1985. Hey Thrillers. Y luego está To Live and Die in L.A., un golpe de realidad con aroma a gasolina y billetes falsos recién impresos. Dirigida por William Friedkin, el hombre que cambió para siempre el terror con El Exorcista, esta película llevó el crimen urbano al límite del vértigo. 2 agentes del servicio secreto, un falsificador brillante y un Los Ángeles devorado por la corrupción. Todo filmado con la crudeza de quien no tiene miedo a ensuciarse las manos. Friedkin no quería efectos, quería verdad. Por eso contrató a un falsificador real, sí, uno que había estado en prisión, para que enseñara a imprimir dinero auténtico. Cada billete que aparece en pantalla, cada trazo, cada textura, es fruto de un crimen cuidadosamente reconstruido. Las persecuciones fueron reales, sin dobles, sin permisos, solo autos corriendo a más de 160 kilómetros por hora, entre autopistas llenas, con cámaras pegadas al asfalto. Una locura que casi le cuesta la vida al equipo. Pero lo que hace grande a To Live and Die in L.A. no es solo la acción, es su visión del mundo. Una ciudad donde los héroes y los villanos se reflejan en el mismo espejo, donde la justicia y la venganza se confunden con cada disparo. En su estreno, fue incomprendida, demasiado violenta, demasiado nihilista. El público quería héroes, y Friedkin les mostró un universo sin redención. Pero con el tiempo, la película se transformó en un clásico de culto. Hoy se estudia por su ritmo, su montaje frenético y su estética visual. Neones, reflejos, humo y un espíritu que resume todo lo que los 80 tuvieron de hermoso y de peligroso. Un retrato brutal de una ciudad que parecía brillar, pero solo porque ardía. Número 9. Ladyhawke, 1985. Hay amores que desafían el tiempo y maldiciones que duran toda una vida. En Ladyhawke, Richard Donner, sí, el mismo de Superman, nos regaló una fábula medieval que mezcló romanticismo, tragedia y fantasía con una sensibilidad que el público no supo entender hasta mucho después. Matthew Broderick, Rutger Hauer y Michelle Pfeiffer forman un triángulo imposible. Él, un caballero maldito que se transforma en lobo cada noche. Ella, su amada condenada a ser un halcón cada amanecer. 2 almas que se buscan eternamente, pero jamás pueden tocarse en su forma humana. La película es pura poesía visual. Amaneceres dorados sobre castillos en ruinas, niebla que se funde con el aullido del viento y una música que combina sinfonías medievales con sintetizadores ochenteros. Una mezcla tan extraña como inolvidable. Pero esa mezcla fue su condena. El público no supo qué hacer con una historia de amor épica, narrada a ritmo de videoclip. Los críticos la acusaron de exceso, y aunque Warner Bros. La promociona como una leyenda real, el guionista los demandó por inventar ese origen falso. Ladyhawke costó 20 millones y recaudó 18.4, un fracaso temporal, porque los años la rescataron. Hoy es un símbolo del cine romántico fantástico, una historia donde la belleza vence al olvido, y donde cada amanecer nos recuerda que hay amores que ni la maldición del tiempo puede separar. Número 8. My Dinner with Andre, 1981. 2 hombres, una mesa y 90 minutos de conversación.
Nada más. Y sin embargo, My Dinner with Andre es una de las películas más hipnóticas jamás filmadas. Wallace Shawn y André Gregory interpretan versiones de sí mismos, cenando en un restaurante elegante mientras discuten sobre la vida, la muerte, la creatividad y la búsqueda del sentido, sin cortes espectaculares, sin música, sin artificio. El director Louis Malle lo filmó con precisión quirúrgica. Cada gesto, cada silencio, cada cambio de mirada fue ensayado hasta la perfección. No había una sola palabra improvisada. Y aún así, todo parece espontáneo, como si escucháramos una conversación robada al tiempo. Es una experiencia única, una película que no entretiene, sino que hipnotiza. Roger Ebert escribió: «Debería ser insoportable, pero es imposible dejar de mirar». My Dinner with Andre es el tipo de cine que no se hace para multitudes, se hace para los que buscan algo más. Una chispa de verdad entre la rutina y la desesperación. Es minimalista, sí, pero también mágica. Una cena que se convierte en espejo, una conversación que termina siendo sobre todos nosotros. En un mundo de explosiones y héroes de acción, Malle filmó el silencio y lo convirtió en arte. Número 7. Babette's Feast, 1987. Mientras Hollywood competía por quién tenía más efectos, Dinamarca cocinaba una obra maestra. Babette's Feast es una parábola sobre la fe, el arte y la gratitud. Cuenta la historia de dos hermanas puritanas que viven en un pueblo gris y silencioso. A su casa llega Babette, una refugiada francesa que sirve humildemente durante años, hasta que un día la fortuna la visita. Ganó la lotería, y con ese dinero podría regresar a París, pero no lo hace. Decide gastarlo todo preparando un banquete para aquellos que la acogieron. Lo que sigue es una sinfonía sensorial. Cuchillos que brillan, copas que tintinean, el vapor del vino, la textura del pan recién horneado. Cada plato se convierte en una plegaria, cada gesto en una redención. Ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Fue elogiada por críticos y hasta el Vaticano la incluyó en su lista oficial de grandes filmes. El Papa Francisco llegó a decir que era una de sus películas favoritas. Babette's Feast no busca entretener, busca conmover, y lo logra con una calma que desarma, porque en una era de ruido, esta historia eligió el silencio, y en una época de ego, eligió la generosidad. Es el recordatorio de que el arte no siempre alimenta la fama, pero siempre puede alimentar el alma. Número 6. Tucker, The Man and His Dream, 1988. Hay directores que filman películas, y hay otros, como Coppola, que filman sueños. Tucker, The Man and His Dream es exactamente eso, el retrato de un soñador que desafió a los gigantes y pagó el precio. Francis Ford Coppola dirigió, George Lucas produjo, dos leyendas unidas por una historia real. La de Preston Tucker, un inventor que quiso revolucionar el mundo del automóvil en los años 40. Su coche tenía cinturones de seguridad, faros giratorios y un diseño futurista, décadas antes de que Detroit se atreviera siquiera a soñarlo. Pero la industria lo aplastó, los grandes fabricantes lo boicotearon, la prensa lo destrozó y el gobierno lo acusó de fraude. Todo porque había osado romper el molde. Jeff Bridges brilla como Tucker, carismático, idealista, incorruptible. Martin Landau ganó el Globo de Oro por su papel como su socio y amigo, y Coppola filmó cada escena como si fuera una carta de amor al espíritu americano. El film es hermoso, colores cálidos, autos relucientes, una banda sonora que vibra con optimismo. Pero también es trágico, porque el sueño americano se celebra. Es el mismo que termina destruyendo al soñador. En taquilla fue un fracaso. El público quería héroes, no idealistas derrotados. Pero con el tiempo, Tucker se volvió profética. Un espejo para todos los que alguna vez se atrevieron a creer que podían cambiar el sistema desde adentro. Coppola lo dijo mejor que nadie. Esta película no es sobre autos, es sobre libertad. Y al final, eso es lo que queda. Un hombre, un sueño, y la eterna pregunta, ¿qué pasa cuando el futuro llega demasiado pronto? Número 5. Runaway Train, 1985. A veces, una película se siente más viva que la realidad, y Runaway Train fue una de ellas. Imagina el hielo del Ártico,
el rugido del metal y dos almas perdidas a bordo de una máquina fuera de control. Eso es Runaway Train, una bestia cinematográfica que combina acción, tragedia y filosofía. Jon Voight interpreta a Manny, un convicto endurecido que escapa de una prisión de máxima seguridad en Alaska junto a un joven impulsivo, Buck, interpretado por Eric Roberts. Ambos encuentran refugio en un tren de carga, hasta que el conductor sufre un infarto y el tren se convierte en un monstruo sin frenos, atravesando la nieve y el infierno por igual. El guión original era de Akira Kurosawa, el maestro japonés de los 7 samuráis. Lo escribió en los años 60, pero las tormentas, los fracasos y los miedos lo congelaron por décadas. 20 años después, Hollywood lo rescató, y el resultado fue tan intenso que parecía filmado con el alma. Jon Voight ganó el premio a Mejor Actor en Cannes y fue nominado al Oscar. Eric Roberts también. Y la película, que nació como un proyecto perdido, se transformó en una metáfora sobre la libertad y el destino. El tren, en realidad, no lleva solo prisioneros. Lleva la desesperación humana, ese impulso de seguir adelante incluso cuando el final es inevitable. Hoy, Runaway Train se ve como una fábula moderna. Un recordatorio de que, a veces, el mayor acto de rebeldía es no detenerse nunca. Número 4. The Stuntman, 1980. Hay películas que se filman como un espectáculo, y otras, como The Stuntman, que se filman como un desafío a la cordura. Dirigida por Richard Roche, esta joya oculta fue un caos desde el principio. Problemas de presupuesto, estudios que la rechazaban, y un rodaje que duró años. Cuando finalmente se estrenó, Peter O'Toole, en uno de los mejores papeles de su carrera, parecía reírse de toda esa locura. La historia sigue a Cameron, un fugitivo que huye de la policía y se esconde en el set de una película de guerra. El director del rodaje lo descubre y decide convertirlo en su nuevo doble de riesgo. Pero nada en ese set es lo que parece. Cada toma, cada explosión, cada diálogo parece esconder una trampa. El espectador, como el protagonista, termina sin saber qué es real y qué es ficción. Y ese es el punto. The Stuntman es una montaña rusa sobre el poder del cine y su capacidad para manipularnos. Es divertida, inquietante y profundamente inteligente. Peter O'Toole brilla con una intensidad magnética, interpretando a un director que mezcla genialidad y locura a partes iguales. Su frase más famosa lo resume todo: si Dios es el mejor director, entonces yo soy su aprendiz rebelde. A pesar de las trabas, la película logró 3 nominaciones al Oscar y se convirtió en un clásico de culto. Un espejo dentro de otro espejo, una cinta sobre lo que significa perderte dentro del acto de crear. Número 3. The Last Starfighter, 1984. Antes de que los videojuegos dominaran el mundo, una película se atrevió a imaginarlo todo. The Last Starfighter fue una fantasía de infancia convertida en epopeya galáctica. Alex Rogan es un adolescente aburrido en un parque de trailers que sueña con escapar de su rutina. Un día, vence un videojuego de arcade llamado Starfighter y descubre que el juego era en realidad una prueba, un reclutamiento intergaláctico. De la noche a la mañana, Alex se convierte en el último piloto capaz de salvar la galaxia. Fue una revolución técnica, la primera película en usar efectos 3D generados por computadora para todas sus batallas espaciales. En 1984, eso era una locura. Los computadores apenas podían mover polígonos, pero The Last Starfighter lo hizo, y lo hizo con estilo. El diseño estuvo a cargo de Ron Cobb, el artista detrás de Alien y Star Wars. Cada nave, cada traje, cada planeta respira imaginación pura, pero el destino fue cruel. La película se estrenó el mismo verano que Ghostbusters, Gremlins, Karate Kid, Indiana Jones y Star Trek 3. Simplemente no tuvo oportunidad. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo de la inocencia perdida, una carta de amor a los soñadores, a los gamers antes de que existieran los gamers. Hoy, The Last Starfighter se siente como un portal a la infancia, un recordatorio de que cada partida, en el fondo, es una búsqueda de algo más grande que nosotros. Número 2. Local Hero, 1983. No todas las joyas necesitan ruido. Algunas conquistan con silencio, mar y viento. Local Hero es una de esas películas que parecen pequeñas, hasta que te das cuenta de que te cambiaron por dentro.
Bill Forsyth dirigió esta comedia británica sobre un ejecutivo petrolero enviado a comprar un pueblito costero en Escocia. Pero lo que empieza como un simple negocio termina convirtiéndose en una historia sobre lo que realmente importa. Peter Riegert interpreta al joven ambicioso que poco a poco se enamora del paisaje, de la gente y de la calma que el dinero no puede comprar. Y Burt Lancaster, en una de sus últimas grandes actuaciones, da vida a su excéntrico jefe, un millonario que mira las estrellas buscando redención. Roger Ebert le dio 4 estrellas y lo dijo claro: nada es más absorbente que las personalidades humanas desarrolladas con amor y humor. Local Hero no tiene explosiones, ni efectos, ni villanos, solo ternura, ironía y un tipo de belleza que ya no se filma. El sonido de las olas, el brillo del faro, el aroma del whisky, un retrato de los 80 más humanos, más poéticos. Fue un éxito discreto en su momento, pero su legado creció con los años. Hasta el propio Al Gore la citó como su película favorita, y el Vaticano la incluyó en su lista de cine esencial. Hoy, Local Hero se siente como un suspiro. Una de esas películas que te recuerdan que, a veces, perder el rumbo es la única forma de encontrarte. Número 1. The Long Good Friday, 1980. Antes de que Trainspotting o Snatch reinventaran el crimen británico, hubo una película que lo hizo todo primero y mejor. The Long Good Friday es el retrato definitivo del gangsterismo londinense, un film que no glorifica el poder, sino que lo destripa. Bob Hoskins interpreta a Harold Shand, un capo que sueña con modernizar su imperio criminal y hacerlo respetable. Sueña con rascacielos, con negocios legales, con una nueva Inglaterra. Pero durante un solo fin de semana, todo se derrumba. Bombas, traiciones, asesinatos. Y Harold se da cuenta de que el mundo que intentaba controlar ya no existe. La película es violenta, furiosa y visualmente hipnótica. Una mezcla de Shakespeare y metralla. Lo más increíble es que un verdadero mafioso londinense, Ronnie Cray, le escribió una carta de admiración a Bob Hoskins después de verla. Dijo que había capturado la verdad del submundo como nadie antes. Roger Ebert la describió como una obra maestra del realismo criminal. Y aunque en su estreno fue ignorada en Estados Unidos, incluso censuraron una escena donde Harold besa a su mano derecha. Con el tiempo se volvió un hito. Su final, con Hoskins en un taxi, mirando el vacío mientras la cámara se acerca lentamente a su rostro, es una de las secuencias más potentes de todo el cine británico. Silencio, reflejos, miedo. Y una pregunta que aún resuena: ¿qué queda del poder cuando el miedo cambia de lado? The Long Good Friday no fue solo una película, fue una advertencia, una profecía sobre el fin de una era y el comienzo de un nuevo tipo de cine, más crudo, más honesto, más humano, y así, entre trenes sin freno, amores malditos, cenas eternas y banquetes espirituales, descubrimos algo que el tiempo había intentado esconder. Que los 80 no fueron solo una década de neón y glamour, fueron también un refugio para artistas que filmaron con el corazón, aunque el mundo no estuviera mirando. Estas joyas ocultas no solo sobrevivieron al olvido, lo convirtieron en parte de su leyenda, porque al final, las películas verdaderamente grandes no necesitan taquilla, solo necesitan tiempo, y cuando el tiempo pasa, brillan más que nunca. Así que la próxima vez que escuches hablar del cine de los 80, recuerda esto. Entre los éxitos que todos recuerdan, hay obras que aún susurran desde la oscuridad, esperando a que alguien, como tú, vuelva a presionar play.